Buenos días, estimados estudiantes de la carrera de Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Es un gusto saludarlos nuevamente en esta cátedra de epidemiología. Hoy vamos a abordar el contenido 5 de la unidad 4, un tema que, sin temor a exagerar, considero el seguro de vida más importante que van a adquirir en su formación académica, pues hoy no hablaremos de cómo salvar la vida de un paciente, sino de cómo gestionar el momento exacto en que la vida que está en peligro es la de ustedes. Vamos a profundizar en el manejo de accidentes laborales con riesgo biológico y la profilaxis post-exposición en el contexto de la atención prehospitalaria. Este material que vamos a desarrollar ha sido diseñado pedagógicamente para servirles no solo para aprobar el examen, sino como un manual operativo de referencia legal y técnica para su futuro ejercicio profesional. La pertinencia de este módulo radica en la altísima siniestralidad biológica que es inherente a nuestro trabajo en las calles del Ecuador, donde ustedes, como paramédicos, se enfrentarán a variables incontrolables que disparan la probabilidad de exposición a patógenos letales. Quiero que visualicen el escenario real de su trabajo. Olviden por un momento la tranquilidad de esta aula o la asepsia controlada de un quirófano hospitalario. En la atención prehospitalaria, un accidente laboral con riesgo biológico se define operativamente como cualquier evento no intencional ocurrido por causa o con ocasión del trabajo que implica la exposición de sus mucosas, piel no intacta o tejido percutáneo a fluidos potencialmente infecciosos, pero la diferencia crítica es el entorno. Ustedes no trabajan en una sala iluminada y estática. Ustedes trabajan en una ambulancia, un ecosistema de riesgo biomecánico único, un espacio confinado de menos de 8 metros cúbicos con iluminación variable bajo la presión de la hora dorada y, lo más peligroso, sujetos al movimiento vehicular impredecible de las vías ecuatorianas. Imaginen que están canalizando una vía venosa en una ambulancia que baja a toda velocidad por la avenida Occidental en Quito o esquiva baches en una zona rural de Manabí, un frenazo brusco, un movimiento inesperado del paciente combativo y sucede el pinchazo. Los estudios nos dicen que la prevalencia de estos accidentes puede alcanzar hasta 6 casos por cada 100 trabajadores anualmente, siendo la punción con aguja hueca el mecanismo más frecuente, abarcando el 60% de los casos. Es fundamental que, como profesionales, aprendan a estratificar el riesgo y no entren en pánico por cualquier contacto. La exposición ocupacional no es un evento de blanco o negro, es un espectro. Existen fluidos de alto riesgo biológico, como la sangre, el semen, las secreciones vaginales y líquidos estériles como el cefalorraquídeo, sinovial, pleural o amniótico. Por otro lado, tenemos fluidos de bajo riesgo como las heces, la orina, la saliva, el sudor, las lágrimas y el vómito, los cuales solo se consideran infecciosos si contienen sangre visible. Esta distinción es crítica para el triage que ustedes mismos deben hacerse en la escena para evitar activar protocolos complejos y angustiantes ante exposiciones que no son significativas. Por ejemplo, si un paciente les vomita encima pero no hay sangre en el vómito y su piel está intacta, es asqueroso, sí, pero el riesgo biológico de transmisión de VIH o hepatitis B es prácticamente nulo. Ahora bien, adentrémonos en el núcleo teórico de la unidad, la fisiopatología de la seroconversión. Deben entender que pincharse no significa automáticamente enfermarse. La seroconversión es un proceso probabilístico que depende de la carga viral del paciente fuente del volumen de sangre que ingresó a su cuerpo y de su propia competencia inmunológica. Sin embargo, no podemos jugar a la ruleta rusa y por eso debemos conocer a nuestros enemigos. El virus de la hepatitis B, VHB, es la mayor amenaza en términos de infectividad. Si se pinchan con una aguja contaminada de un paciente con antígeno de superficie positivo y alta replicación viral, el riesgo de que ustedes se infecten es brutal, oscilando entre el 37% y el 62%. Además, este virus es un tanque de guerra ambiental. Puede sobrevivir en sangre seca, sobre las manijas o la camilla de la ambulancia,
hasta por 7 días, manteniendo su capacidad infecciosa. Esto subraya por qué la limpieza terminal de la unidad no es un capricho del jefe, es una barrera de vida o muerte. En segundo lugar, tenemos al virus de la hepatitis C, VHC, con un riesgo de transmisión promedio del 1,8% tras una exposición percutánea. El gran problema con la hepatitis C es que, a diferencia de la B, no tenemos vacuna preventiva ni profilaxis post-exposición farmacológica eficaz. Si se contagian, la probabilidad de que la infección se vuelva crónica es del 70 al 85%, lo que podría derivar en cirrosis o cáncer de hígado 20 años después, destruyendo su carrera y su vida a largo plazo. Y finalmente está el VIH, el que más miedo nos da, el que genera el síndrome de Damocles, aunque estadísticamente es el menos transmisible por un pinchazo, con un riesgo del 0,3%, es decir, aproximadamente 1 de cada 300 casos. Pero ojo, que sea bajo no significa cero, y factores como una carga viral alta en el paciente o una herida profunda con aguja hueca aumentan ese riesgo dramáticamente. Entonces, ¿qué hacemos cuando la prevención falla? Aquí entramos en la gestión operativa del minuto cero. Quiero que graben esto en su memoria muscular. Si ocurre el accidente, la primera regla es el cese inmediato de actividades. Deben detener lo que están haciendo siempre que la seguridad del paciente lo permita y pedir relevo a su compañero. Seguir trabajando con un guante roto o sangrando es una irresponsabilidad que pone en riesgo al paciente de una infección cruzada inversa. Inmediatamente después viene el paso donde más mitos existen, los primeros auxilios. La acción correcta, el gold standard, es lavar la herida con abundante agua y jabón corriente durante al menos 10 a 15 minutos. Si no hay agua corriente en la ambulancia, usen solución salina o agua limpia de botella. El objetivo es barrer mecánicamente la carga viral. Y aquí viene la prohibición absoluta. Está terminantemente prohibido exprimir o succionar la herida. He visto a muchos hacer esto creyendo que sacan el veneno, pero es un error crítico. Fisiopatológicamente, al exprimir con fuerza, generan microtraumas en los tejidos y un efecto de vacío que favorece la hiperemia reactiva. Básicamente, están abriendo más puertas para que el virus entre al torrente sanguíneo profundo, aumentando paradójicamente el riesgo de infección. Tampoco se lancen cloro o lejía en la herida, eso daña la piel y rompe su barrera natural. Agua y jabón es lo que dice la evidencia. Mientras hacen esto, su compañero debe activar el triage biológico de la fuente. Aprovechando el traslado, si el paciente está consciente, deben indagar contacto. ¿Conoce su estado de VIH o hepatitis? ¿Pertenece a grupos de riesgo? Al llegar al hospital, deben notificar al médico de emergencia que ese paciente es la fuente de un accidente laboral para que prioricen sus exámenes. El resultado de esa prueba rápida en el paciente puede ahorrarles a ustedes 28 días de tratamiento tóxico. Esto nos lleva al concepto de la hora dorada. En virología, el tiempo es tejido y vida. La profilaxis postexposición, PEP, para VIH debe iniciarse lo antes posible, idealmente dentro de las primeras 2 a 4 horas. Tenemos un límite máximo de 72 horas. Después de eso, el virus ya se ha establecido en los ganglios y los medicamentos preventivos ya no sirven. Por eso, el mensaje docente es claro. Si se pinchan a las 3 de la mañana, no esperan a que abra el consultorio ocupacional a las 8. Van a la emergencia de inmediato. La demora burocrática no justifica la demora clínica. En Ecuador, bajo los protocolos del Ministerio de Salud Pública, vigentes para el periodo 2023 a 2025, los esquemas han mejorado. El esquema preferente de primera línea consiste en tenofovir disoproxil fumarato más emtricitabina, generalmente en una tableta combinada, junto con dolutegravir, un inhibidor de la integrasa potente y bien tolerado. Este tratamiento dura 28 días y no se puede interrumpir. Deben saber que existen esquemas alternativos con lopinavir, ritonavir, pero estos suelen causar diarreas severas y náuseas, lo que provoca que muchos abandonen el tratamiento. No caigan en ese error. Para la hepatitis B, si ustedes no están vacunados o tienen títulos bajos de anticuerpos,
necesitarán inmunoglobulina específica en las primeras 24 horas y reiniciar la vacunación. Ahora hablemos de la parte que a menudo se olvida, el marco legal. Ustedes operan en la intersección del ISS y el MSP. El Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, la resolución CD 513, es su Biblia laboral. El empleador tiene la obligación de notificar el accidente mediante el aviso de accidente en línea en un máximo de 10 días laborables. Pero escúchenme bien. En el mundo real, muchas jefaturas operativas intentan minimizar los accidentes, les dirán, es solo un rasguño, ponte alcohol y sigue. Si ustedes no reportan, legalmente el accidente no existió y si en 20 años desarrollan cirrosis por hepatitis C, el seguro no les cubrirá nada porque no hay registro del evento inicial. Por eso, la norma les otorga el derecho subsidiario. Si su jefe no reporta, ustedes mismos o un familiar pueden y deben hacer el aviso en la página del IESS. Para que el IESS califique esto como accidente de trabajo, debe haber consistencia documental. La hora del accidente que reportan debe coincidir con la bitácora de la ambulancia y el formulario 002. Si mienten en los tiempos o no cuadran los documentos, les niegan la cobertura. Al llenar el formulario, sean forenses en la descripción. No pongan "me pinché", pongan "durante la canalización en ambulancia en movimiento en la avenida Occidental, sufrí punción con aguja 16G con sangre visible en el dedo índice izquierdo debido a un frenazo". Eso es irrefutable. Además de lo físico y legal, está lo mental. El accidente desencadena lo que llamamos el síndrome de Damocles. Durante los 6 meses de la ventana serológica, hasta que les den el alta definitiva, vivirán con la angustia de no saber si tienen una enfermedad crónica. Esto causa ansiedad, insomnio y depresión, y un paramédico deprimido y distraído en la guardia es peligroso, comete errores y se vuelve a accidentar. Por eso, el apoyo psicológico no es una debilidad, es parte del tratamiento. Para ir cerrando, quiero repasar el procedimiento operativo estandarizado POE 001 que deben memorizar. Paso 1, alto inmediato y seguridad. Paso 2, descontaminación, lavado sin exprimir. Paso 3, notificación operativa a la central con clave, código biológico, para pedir desvío a un hospital centinela. Paso 4, gestión de datos de la fuente. Paso 5, atención médica en emergencia antes de 4 horas. Paso 6, activación del código PEP para recibir antirretrovirales. Y paso 7, aviso legal al IES. Finalmente, eviten los errores comunes que veo en las auditorías. El primero y más grave, el reencapuchado de agujas. El recapping es la causa número 1 de punciones. Está prohibido. Si no tienen el guardián a la mano, usen la técnica de pesca de una sola mano, pero nunca usen las 2 manos para tapar una aguja usada. Segundo error, la subestimación del riesgo. No se hagan los valientes, reporten todo. Tercer error, abandonar la medicación por los efectos adversos. Si se sienten mal, vuelvan al médico para que les cambie el esquema, pero no lo dejen. Y cuarto, creer que con avisar al jefe basta. Si no está en el sistema del IESS, no tienen protección a largo plazo. Estimados estudiantes, la calle es impredecible y el riesgo biológico es una sombra que siempre nos acompaña. Pero el conocimiento es su mejor EPP. Saber qué hacer en ese minuto cero, saber exigir su medicación en la hora dorada y saber defender sus derechos ante el ISS es lo que les permitirá tener una carrera larga y saludable. No quiero héroes mártires, quiero profesionales seguros y vivos. Muchas gracias por su atención y por favor, cuídense ahí afuera.